Porque los psiquiatras y los psicoanalistas tenemos derecho al síntoma también. ¿Yo soy más grande que vos o vos sos más grande que yo? ¿O somos de la misma edad? No somos de la misma edad y yo exageré la diferencia por dar un toque humorístico, pero claramente yo soy más joven que vos. Yo creo que es evidente con solo vernos, más allá del deterioro. ¿Vos en qué año naciste? 1954. ¡Sos un niño! No diría eso, estoy bastante crecido para ser un niño, pero bueno, tengo una experiencia vivida y bien asimilada en la vida. Y el otro invitado es Fernando Pérez, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Raúl por la invitación. Bien, no se deshagan en agradecimientos por la invitación, porque el tema hoy va a ser urticante. Yo les tengo una primera pregunta para disparar el debate. ¿Cuál fue la causa del golpe del 24 de marzo de 1976? No digamos que la gente estaba cansada, porque las causas profundas del golpe del 24 de marzo del 76. Yo no puedo responder porque acaba de llegar el otro co-conductor. Y el programa es una continuidad, es como el viejo sin el continuado, sigue, ¿no? Sí. Empieza de vuelta. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es ¿cuáles fueron las causas profundas del golpe del 24 de marzo del 76? Primero los jóvenes. Bueno, hubo muchas causas, hay que entender la situación regional, hay que entender que el movimiento obrero estaba demostrando un crecimiento en las fábricas de los sectores contestatarios a la burocracia sindical, que no era fácil de resolver. Entonces, ¿qué hicieron los militares que tenían información de que Perón se moría antes, ¿no es cierto? Porque al coronel Cornicelli, como le decía Perón, le mandaron un informe médico diferente. Se llamaba Cornicelli. Y Perón le decía Vermicelli. Vermicelli, Bueno, se lo mandó la Núcea de Gordón el cadáver de Iba. Perón, con el sarcasmo del que hacía Gala, lo llamó coronel Vermicelli. El tema concreto era que los militares creían que Perón venía a morir, por eso la Núcea hasta último momento quería quedarse con el poder y había armado el Gran Acuerdo Nacional. Es decir, para los memoriosos, nosotros militábamos en esa época como jóvenes que éramos en las juventudes más contestatarias, y la verdad es que el salto cualitativo de los trabajadores generó mucho miedo en la rosca del poder, y el golpe vino a destruir comisiones internas, a destruir trabajadores, a destruir abogados laboralistas, periodistas comprometidos con este cambio, ¿no es cierto? Así, no en vano había pasado el Cordobazo, no en vano Citrac-Citrán, no en vano el gremialismo combativo con hombres como Ongaro o como Di Pasquale, que tenían muy en claro qué tipo de país querían. Los trabajadores hablaban de la política bien entendida como herramienta para el mejoramiento de toda la población de la Argentina. Esto no era un tema menor, evidentemente. Los jóvenes, en vez de estar con el rock y la musiquita, o con pintándose la cara, como hacen ahora, estaban discutiendo de cuál era la contradicción principal en la Argentina, que el troquismo planteaba, ¿no es cierto? La contradicción eran trabajadores y burguesía, y nosotros desde el otro campo nacional decíamos que no, que la contradicción principal en la Argentina era imperialismo contra el pueblo. Entonces, estas cosas que pasaban en esa época generaron un caldo de cultivo, de temor en los sectores dominantes, que determinó, bueno, que el golpe haya sido feroz como lo fue, lo mismo que en Chile, lo mismo que había pasado con los Tupamaros en Uruguay. O sea, venía muy dura la cosa. Los brasileños ya venían con larga experiencia de golpe militar. Entonces, esto todo orquestado desde los amiguitos del norte, ¿no? Lo mismo que ahora. Las políticas económicas eran las mismas, las políticas de reducción de los salarios eran los mismos, la política de apretar a las pymes, como lo están haciendo ahora, eran exactamente las mismas. Entonces, hay que tener una conciencia histórica, que es, creo, lo que le falta al pueblo argentino. En esa época Perón, cuando vino, dijo: estamos politizados, pero nos falta cultura política. Y bueno, hoy estamos, en serio, con una participación muy pobre
de las roscas políticas, se cumple la ley de hierro, ¿no es cierto?, de las oligarquías, o sea, las roscas políticas no dejan dentro de los partidos la democracia interna, entonces siempre se van los mismos apellidos, los Frigerio, los Storani, los Sturren, los Cafiero, los Menem, o sea, siempre la misma sanata, y el pueblo sin poder participar abiertamente en la democracia que corresponde para poder hacer una estructura realmente vivible en la Argentina. Antes de pasarle la palabra, me contesté brevemente. La corrección es que los jóvenes de aquella época también estaban en el rock, y en el rock había muchos músicos que participaban desde posiciones comprometidas. Existía una organización que se llamaba FATRAC, Frente Antiperiodista de Trabajadores de la Cultura Combatiente, en la cual estaba, por ejemplo, Roque Narvaja, que en aquella época era el cantante de la Joven Guardia y que participaba del FATRAC, y también Enrique Mas Llorens, que estaba en la Joven Guardia y que hoy en día es militante peronista. Esa es la corrección, el rock no era contrario a la politización. Y lo otro que quería preguntarte, esto para que lo contestes brevemente, nos corrieron el arco en los tiempos posteriores, nos pusieron el arco más lejos, que nos cuesta más acercarnos a posiciones de gol. No, yo creo que el miedo que metió la dictadura militar, el terror en las organizaciones populares, la persecución y la mentira de que venían a acabar con la guerrilla ya estaba acabada, los montoneros estaban acabados en Formosa y el ERP estaba acabado en Monte Chingolo, donde casualmente en Monte Chingolo la mayoría de los combatientes eran delegados de fábrica. Esto es terrible porque a medida que uno va profundizando la historia se va dando cuenta cómo estaban infiltradas las organizaciones guerrilleras y manipuladas, en el caso de Montoneros, por el ejército, el sector nacionalista del ejército, y en el caso del ERP por la Marina, o sea, y obviamente el Partido Radical, y en el caso de los Montoneros por sectores del peronismo, con un gran aporte de un sector de la Iglesia Católica que en ese momento eran los curas para el tercer mundo, ¿no es cierto? O sea, no era un tema menor lo que estaba pasando en el mundo, o sea, no era menor lo de Vietnam, no era menor lo de Argelia, el Mayo francés sirvió, entre otras cosas, para tirarlo a De Gaulle. Daniel Cohn-Bendit el Rojo no era un bebé de pecho, era un agente de inteligencia para levantar a los estudiantes franceses junto con los trabajadores y voltear un proyecto nacionalista, independiente y revolucionario como era el gaullismo en esa época. Hago una pregunta, la dejo para los dos, picando, y la contestamos en el próximo bloque. Después vamos a un intermedio, a un corte musical. Me decís que estaba infiltrado por Montoneros por ejército, entre otras cosas, ¿no? Porque habría gendarmería, habría sí, policía federal, había infiltraciones, sí, ¿no? Y además hablaste de la relación entre el ERP y la UCR. Como tenemos el gobierno, yo defino que el gobierno de ahora es Macri radicalismo. Yo no me olvido que los radicales son el partido que más aportó a intendentes durante la dictadura, más aportó a cuadros en jueces, embajadores. Pero no hay que olvidar que algún embajador radical estuvo desaparecido de la propia... El embajador de la dictadura está desaparecido de la propia dictadura. No, pero el embajador de la dictadura que fue desaparecido. Sí, pero yo hablo, la UCR tuvo 7 desaparecidos, pero si vos mirás los más de 1000 de intendentes que le dio a la dictadura, y 7 contra 1000 te marca una clara tendencia. Entonces yo quería hablar, ¿no?, de cómo era la infiltración en Montoneros y en ERP, y después de eso, ¿qué otro grupo destacado, que no eran ni los Montoneros ni el ERP, habían actuando como guerrilla o como terrorismo? Lo dejamos para después del corte musical. Empieza contestando Oscar y después... Yo le quiero agregar algo a Oscar, quiero que focalice su respuesta en la responsabilidad de la guerrilla en el golpe, y de ahí seguimos discutiendo. Vamos al tema musical, que como somos porteños, hoy estamos.
Una pregunta, preguntando a los dos. El bloque perdón. No te apresures. Terminé el bloque anterior. Como llegué medio justo, estoy acelerado y me traduzco. Preguntando sobre, estaban las organizaciones, los ERP, montoneros, cómo podemos caracterizar el tipo de infiltración que tenían, por ejército, marina, etcétera. ¿Y qué otra organización más había? A mí, sobre todo, y la conexión entre los ERP y UCR, porque la UCR, Alfonsín, planteó la teoría de los dos demonios, que yo no adhiero, casi no adhiero a nada de lo que venga la UCR, es algo que de piel, creo que lo mío es ser anti-UCR y después peronista, o una cosa así. Yo no soy peronista y deploro la trayectoria histórica de la Unión Cívica Radical. Ya te acordás el debate que tuvimos con Horacio Robelli acá. Sí, que es un radical arrepentido. Me dijo, por 22 años de mi vida tirados a la basura. Bueno, pero por lo menos se dio cuenta. Vos tenés a Sanz, Balbín vivió como 80 años con ese error. Porque no nos olvidemos que los serbios, después con la vuelta o con el intento de construir una democracia que empieza en el 83, se reciclan como movimiento Todos por la Patria, y el movimiento Todos por la Patria financió la página del diario Página 12, lo financió a este muchacho Lanata, que ahora está trabajando, que recibió un préstamo de $2.500.000 de JP Morgan y está trabajando para el grupo Clarín. Y después vamos a hablar un poco de JP Morgan y actualidades, noticias económicas, como para terminar de amargarnos. Hay algo positivo en economía, pero bueno. Después vemos. Yo voy a empezar con la primera pregunta, Raúl, que es las causas del golpe. Y mi compañero Fernando ha hecho una semblanza rapidísima, pero de contexto global. Nosotros, en la Argentina, la mayoría, tenemos una concepción romanticona de las guerrillas, muy fuerte, muy importante, y es políticamente incorrecto, muy mal visto que uno sea un crítico muy grande de las guerrillas. Y vos has recordado un ejemplo internacional de primer nivel, hablando de la importancia que era el proceso del general de Gaulle en Francia y cómo una organización disruptiva como la de Cohn-Bendit, pareciendo atacar las políticas de derecha que tenía de Gaulle, en realidad logran interrumpir un proceso nacional francés y han transformado a la Francia. Yo me fui a hacer mi formación de posgrado en 1973 a París. He ido viajando a lo largo de todos estos años varias veces. Mi Francia, la Francia que seguramente teníamos varios de nosotros. Viste que tenías razón cuando te ubiqué en el tiempo, porque en el año 73, Negro y yo recién entrábamos en la universidad. Y vos estabas haciendo un posgrado en Francia. Yo me recibí en el 70, en el 71 hice la colimba, y ya que estamos hablando de los 70, un amigo de mi pueblo, Mario Concurat, la pareja de la hija del poeta Paco Urondo, Mario era un cuadro militar en Montoneros. Y él con un amigo, primero por las buenas, como yo hacía la colimba en un destacamento militar que custodiaba el tiro federal, la cantidad de armas que había ahí era enorme. Entonces mi amigo, primero por las buenas, me pidió la entrega del cuartel y después por las malas. Yo tengo un poquito desdibujada la cara de mi amigo y del socio de él que vino a verme, pero nunca me olvido del 38 especial que me pusieron en la 100. Me dijeron, ¿es por las buenas o por las malas? Y yo me negué a entrar al cuartel y me salvó la vida mi amigo. Nosotros tenemos entonces esta concepción romanticona de las guerrillas, y es un tema muy complejo cómo balancearlo. Ahora,
Nosotros, antes del 76, tenemos el gran golpe, que es el de 73, contra el proceso de la Unidad Popular. La Unidad Popular, Chile también tenía sus guerrillas, pero el doctor Salvador Allende, con ese gobierno, la vía chilena al socialismo, la vía pacífica al socialismo, había logrado que las guerrillas depongan su actitud militar. Primera diferencia con las nuestras. Ahora, las causas. Epistemológicamente, y sobre todo en geopolítica, nosotros a veces buscamos las causas, buscamos los primeros orígenes de las cosas para llegar a las causas. Los primeros orígenes son la génesis de las guerrillas nuestras, la constitución de la AAA, el caos y el desmadre, y entonces vemos como un proceso natural, entre comillas, que se genera un golpe, y muy enfrascados en eso, la pata geopolítica de las cosas nos queda como algo secundario, accesorio, casi periférico, que por rigor intelectual lo consideramos. En el caso de Chile, por ejemplo, quien va a pedir ayuda, apoyo económico y padrinazgo a los Estados Unidos no es el general Pinochet, es el dueño del diario El Mercurio. En el caso nuestro no está claro. Ahora, las causas entonces del golpe las podemos buscar genéticamente, entonces nos enfrascamos en todos los antecedentes del 76 para que la causa del golpe nos aparezca como natural. O, si nosotros estudiamos la cara geopolítica del golpe, vamos a buscar las operaciones de Cuba, de Inglaterra y de los Estados Unidos mucho antes del golpe. Nos ha costado muchos años entender que organizaciones guerrilleras poderosas son apenas formaciones mercenarias coordinadas desde la alta geopolítica por las grandes potencias. Nos ha llevado mucho tiempo y agradecemos al ejército islámico que hace la supuesta guerra en Siria, porque ahí es donde nos fue más fácil entender que no eran formaciones terroristas, guerrilleras, militares apoyadas secundariamente. Eran, después de Vietnam, Estados Unidos logra un arma perfecta. En Vietnam, Estados Unidos juega básicamente sus propias organizaciones militares. Secundariamente tiene cosas raras. Ya en Irak, Estados Unidos divide sus tropas y manda tropas regulares comunes a hacer ciertas cosas. Los trabajos muy sucios de asesinato de mujeres y niños ya se los encarga una empresa privada llamada Blackwater. Estados Unidos empieza a cambiar su lógica militar. En la guerra en Siria se avanza mucho más en el campo militar y el grueso de los ejércitos y las infanterías de la OTAN son el ejército islámico. Y secundariamente hay algunos asesores de la OTAN, norteamericanos, ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, si partimos de lo geopolítico, decimos la coordinación de nuestras guerrillas y montoneros, la coordinación de nuestros poderes políticos, religiosos y militares, son prima facie esencialmente locales o tenemos una coordinación geopolítica extranjera desde el principio, en la mitad y al fin. Entonces, ¿desde dónde leemos la causa del golpe? ¿Desde su realización sincrónica hoy o desde los objetivos que tenían los empresarios externos que dirigían la cosa? Si es así, la causa del golpe geopolíticamente la leemos en 1989, porque en 1989 se corona por fin la demolición absoluta de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y eso marca una diferencia entre el golpe en Chile y el golpe en Argentina. Si lo miramos sincrónicamente, nosotros vemos que el golpe en Chile es un proceso sangriento demencial, el golpe en Argentina es un proceso sangriento demencial,
El golpe en Chile es cívico-militar religioso, en Argentina es cívico-militar religioso. En términos de muertes, proporcionalmente, Chile tiene 5.500 muertos. El aporte que ha hecho Cristina al número de muertos es un tema políticamente tabú. Desde casi 3 años antes que termine el gobierno de Cristina, yo me entero que han hecho una segunda auditoría, un segundo nunca más, que en realidad la inicia Néstor y la consuma Cristina. 3 años antes de que se vaya Cristina, esta auditoría o segundo nunca más sobre el número de desaparecidos, casi 40 años después del Alfonsín, estaba visible en un link del Ministerio de Justicia. Yo se la mandé a todos mis amigos. No sé si te molesta también a vos. A todos mis amigos les mandé esa auditoría. ¿Por qué? Yo tenía miedo, les confieso, que con el cambio de gobierno esa auditoría huele. Entonces les dije, por favor, yo quiero que todos ustedes tengan esto, que le copien los links, que impriman lo que dice esta auditoría, por si las moscas. Esa segunda auditoría, mirá que yo tengo muchos amigos periodistas, todos cuadros de los 70. Todos me dijeron, de esto no se puede hablar. ¿Por qué? Y porque es políticamente incorrecto. Porque se van a ofender las madres de Plaza de Mayo, porque se va a ofender porque se va a ofender el de más allá. Entonces yo le dije, bueno, está bien, yo también tengo miedo, pero por lo menos juntémonos entre nosotros, escribamos algo, porque si esto se pierde, vamos a perder un elemento histórico importante. Ahora, yo tengo una pregunta en ese punto. Suponete que me pasa a mí, ando solo por la noche y no voy a... Nombro un barrio, pero no con el propósito de estigmatizarlo. Fuerte Apache. Ando solo por la noche de Fuerte Apache y me agarran los muchachos y me rompen el culo 5, 15, 20 o 30 veces. ¿Cuál es la diferencia entre 5, 10 o 30 veces? ¿Cuál es la diferencia entre... Cualitativamente, digo, ¿no? Cualitativamente, políticamente, éticamente, jurídicamente, psicológicamente y geopolíticamente, entre fabricar 30.000 muertos falsos y ocultar sistemáticamente que son 8.600. Te tenés que hacer la pregunta al revés. ¿Por qué esa necesidad absoluta de fabricar 20 y pico de mil muertos falsos? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es la necesidad de mis amigos, los progres, los progresurdos, los progresimios y los peronistas de ocultar esta verdad? ¿Cuál es la necesidad? Porque a mí me la tienen que explicar. Yo hasta ahora no la tengo. Yo ni me lo planteo. ¿Vos qué opinás, Fernando? Mira, yo creo que es un tema muy importante para discutir, porque entonces entenderíamos cómo funciona el tema de la guerrilla, porque no es nuevo este tema de la guerrilla, es viejo como la historia, ¿no es cierto? En Argelia, que se estaba liberando, los argelinos ponían en las paredes, todo indiferente es un cobarde o un traidor, y entonces eso tiene que ver con nuestra juventud. La mayoría de nosotros estábamos en las organizaciones a través de las organizaciones de superficie, ¿no? En la JTP, en el caso de los trabajadores, en la juventud Evita, las chicas, y nosotros en la juventud peronista, y sabíamos que éramos estructuras de superficie de los montoneros. Lo que después con el tiempo fuimos averiguando es que el ejército le tiró a los muchachos el cadáver de Aramburu para hacerlos héroes. Y eran todos nenes bien del Colegio de Buenos Aires. Había un solo obrero en la conducción de montoneros, que era José Sabino Navarro, que terminó cueteándose con la policía en Córdoba. El único. Entonces, murió muy joven. Murió jovencísimo. Entonces, hay muchísimo para investigar y decir quién fogoneaba y para qué la guerrilla. ¿Quién fogonea y para qué una falsificación de 20 y pico de mil muertos? Yo no lo sé. Las preguntas que me hacían algunos amigos es, si Néstor y Cristina hicieron esto, y vos te enteraste, como yo, una cantidad enorme de gente, de izquierda, peronista, de derecha, la pregunta que me hacían era, ¿pero qué? Vos que sos un ciudadano común, de a pie, vos te enteraste, se enteraron todos tus amigos, ¿por qué nadie habla de ese tema? Y bueno, nadie habla de ese tema porque, por ejemplo, decían que el ERP secuestraba empresarios italianos, entonces estaba jugando a favor de los capitales franceses. ¿Y será cierto eso? Y no lo sé. No lo sabemos.
Hay que investigar. Sobre eso que vos decís, un empresario amigo y hijo de empresarios, él se acordaba, él le toca vivir esa época como adolescente, pero se informaba, y además eran las charlas en la mesa familiar. Él le llamó la atención que, por ejemplo, los serbios secuestraban, como vos decís, empresarios de ciertas de empresas transnacionales de cierto origen, y los montos empresarios transnacionales de cierto otro origen. Entonces, como que había una división del trabajo, como fue una guerra entre el capital europeo continental, no excluyendo las Islas Británicas, y los estados y el capital anglosajón, como si hubiera una coordinación entre los dos grupos guerrilleros. Habría que ver bien quién secuestró a quién, de dónde era, y eso con una base de datos, con una planilla de cálculo se puede. ¿Viste lo que hablamos de Gaulle? Bueno, lo mismo pasó en Italia con Aldo Moro. Y con las brigadas rosas. ¿Quién le dio manija a la brigada roja para matarlo? No, es que estaba logrando Aldo Moro, estaba logrando que el Partido Comunista Italiano dejara de responder a Moscú y pasara a ser parte de un poder nacional real en Italia. Eso evidentemente al poder anglosajón no le servía. Entonces la CIA le da manija a la brigada rosa y ¡pum! Adiós con Aldo Moro. ¿Quién lo dice esto? Nadie. En la red Voltaire se estudia mucho las dos operaciones que hizo la OTAN con las brigadas rosas. Una es fogonearlas y darles armas, y otra era armar atentados para luego poder adjudicárselo a las brigadas rojas. Ahora, vayamos a algunos otros aspectos poco trabajados de esta cuestión. Yo voy a compartir mi experiencia. ¿Puedo agregar algo más? Se llamaba la Operación Gladio. La Operación Gladio. Oye, que hasta hay películas que hicieron. La Operación Gladio, tenés razón. Hay películas, hay libros escritos. Sí, es una operación de la CIA. Y hay un involucramiento de la logia Propaganda Due de ese momento, etcétera. Después está el debate de quiénes eran, quiénes no eran la logia Propaganda Due. Acá pasó con Menem y María Soledad, con el tema de Catamarca. Entonces, lo primero que estamos diciendo, y te agradezco profundamente que hayas recordado lo de Gaulle, porque esto nos permite la Operación Gladio, que nosotros en aquel momento teníamos formaciones guerrilleras o terroristas bien fogoneadas desde los otros poderes, que nosotros lo hemos podido escudriñar en Europa, mucho menos en la Argentina. Yo voy a compartir otro dato, porque Seferino Reato ha entrevistado a Videla, yo lo entrevisté a Macera. Entonces, yo me tuve que plantear algunas cosas. ¿En qué momento entrevistaste a Macera? Él estaba libre, 90 y pico. Él estuvo un largo periodo libre hasta volver a la cárcel. Estaba libre y en perfecto estado de salud psíquico. En los 80 estaba preso y salía, lo escrachó Página 12. Bueno, Iban el lunes a la mañana, filmaban el libro, qué sé yo. Pero pasaban, por ejemplo, el lunes a la mañana a dar un reporte. Que eso es, cuento una anécdota. En algunas unidades militares argentinas, la gente que está de guardia el fin de semana también quiere irse, claro. Y en vez de haber 20 personas de guardia, quedan 2, claro. Y si hay presos dicen, bueno muchachos, ustedes pueden irse, pero mañana a tal hora tienen que estar. Y eso pasa, pasó, no es nada nuevo, o sea que no me sorprende lo que vos decís. Y María Julia, no sé si se supone que está presa, pero ella anda paseando. No, ahora no está presa. Yendo a la causa, ustedes saben que el método que uno aplica a veces en estas cosas es el método de la deconstrucción, ¿no es cierto? Que a veces en el ámbito peronista se llama revisionismo. Entonces, yo me empiezo a plantear preguntas estrictamente personales. Me presento como voluntario en el 82 a Malvinas, y yo ya había hecho la colimba, era un médico psiquiatra adulto en el 82. Entonces yo era adulto en ese momento, vos mucho más. Yo presento mi currículum y el oficial que me entrevista dice, su currículum es muy bueno, pero este es su prontuario. Entonces mi prontuario era: yo había tenido mis compromisos en los 70,
nosotros teníamos una organización, se llamaba Federación Argentina de Psiquiatras, que estaba gobernada por una coalición entre... Encima la sigla la FAP, como Fuerzas Armadas Peronistas. Claro, Federación Argentina de Psiquiatras. Esa organización estaba conducida por una alianza entre Montoneros y Partido Comunista. Yo figuraba como un independiente de izquierda. Nos habían cerrado la organización, a mí me habían echado del Centro de Salud Mental Ameguino en 1975. En ese momento a nosotros nos echa lo que llamábamos la patota sindical. Entonces, el señor oficial me presenta esto que él llama prontuario. Entonces, obviamente, yo había escondido este prontuario y le dije, macanudo, y a mí y a un montón de amigos más, ¿por qué no los mataron? Y ahí empieza la primera pregunta. Entonces, nosotros tenemos que resolver a quiénes mataron y a quiénes no mataron. Entonces, yo te digo, ¿por qué a mí me interesa profundamente saber no solo que hay 8.600 desaparecidos y no 30.000? Quiero saber el nombre y el apellido de cada uno y en qué circunstancia y quién era. Yo tengo amigos, como mi amigo Mario Goncurat, que era el esposo o la pareja de la hija de Paco Urondo. Yo sé que mi amigo estaba en la guerrilla y que murió a tiros, pero tengo otros amigos que no sé por qué murieron. Entonces, yo quiero saber en esos 8.600 quién estaba en la guerrilla, quién no estaba en la guerrilla, quién era un perejil de pelo largo, quién era un sindicalista. En el único lugar donde hemos podido averiguar cómo fue el trabajo entre la inteligencia militar y la inteligencia civil es en mi provincia, porque es una provincia chiquitita con pocos muertos. Ahí pudimos saber que inteligencia militar llega al gobierno provincial del doctor Rubén Marín, que lo había echado a Regazzoni. Entonces inteligencia militar le dice, nosotros en la lista tenemos a estos, ¿a quién querés poner vos? Y es el poder civil el que dice, vos tenés estos, yo quiero estos. Yo le hago una pregunta difícil a Macera, porque lo voy a anticipar con todo respeto. La investigación que hace Sefraino Reato con Videla, en donde Videla dice, yo soy el culpable de todo, es una de las cuestiones geopolíticas más complejas, en donde los militares aceptan ser los culpables de todo, lo cual es lo más falso del universo. Y pegan a los civiles. Exactamente. Entonces yo le pregunto a Macera, le cuento un poco mi situación previa. Él tiene muy claro, porque el oficial que me lleva a él le explica cuál es mi prontuario, así que los dos sabíamos quién era quién. Entonces discutimos un poco y yo le digo, mire almirante, yo le quiero hacer una pregunta con todo respeto, porque a mí me intriga. Año 1977, ustedes están en el apogeo absoluto del poder. En el año 1977, 2 docenas de mujeres, llamadas luego las Madres Plaza de Mayo, empiezan a pelearlos y a pelearlos muy mal. Ustedes de 2 docenas matan una, o 2, matan uno o 2. ¿Por qué? Esta es la lógica, que no está desentrañada. Si vos tenés el poder militar absoluto y te salen 25 mujeres a torearte mano a mano, que no te tienen miedo, ¿por qué no la mataste a las 25? Esta es la pregunta que hay que responder. El compañero Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, con lo cual la respuesta que te doy es que Macera no consideraba que era políticamente apto mandarla. No, Macera me respondió otra cosa y te voy a pedir el ABC de la ciencia. Sé lo que te respondió Macera porque leí tu correo. Leí tu correo, pero lo que pasa es que no estoy de acuerdo. Simplemente creo que Macera entendió que políticamente no servía aniquilarla, no tenía importancia. No, esta no fue la respuesta de Macera. Bueno, decilo vos lo que entonces, esta es la cuestión. Yo voy a dar la respuesta de Macera y vos luego tenés derecho a decir que no estás de acuerdo. La respuesta de Macera, nosotros teníamos límites y órdenes. ¿Quién les ordenó a usted no exterminar a esas 25 mujeres? Eso no se lo voy a decir, doctor. Vayamos a otra de las razones Permitime decir algo. Macera le gustó una mina en un momento y no solamente se chupó al marido, le sacó las propiedades, con lo cual a la mina no le quedó más espacio que acceder a los deseos carnales de Macera. Yo siempre digo, lo cito en clase el hecho, ¿no? Y siempre digo que
todos los hombres se pueden ver tentados por una mujer casada con otra. Y por alguna experiencia que he tenido en mi vida, te digo que las mujeres casadas con otro tienen un sabor especial. Pero hay que ser hijo de puta para quebrar a pedacitos, a cortar en pedacitos. Te estoy diciendo exactamente todo lo contrario. Y es muy importante que lo escuches vos primero. Que lo escuches atentamente lo que te voy a decir. Toda nuestra audiencia. ¿Por qué? Y toda la audiencia. Nosotros tenemos un chip instalado sobre quién es el eje del mal, cuáles son las estructuras del eje del mal y qué tiene la psicología del eje del mal. Entonces, una cuestión básica en el eje del mal es cuáles son sus límites. Nosotros hace 40 años que vemos el frenesí, la libertad de ese eje del mal. Para entender cuál es la razón geopolítica, tenemos que ver las limitaciones del eje del mal. Vamos a hablar de las libertades que tenía el eje del mal, porque vamos a ver todas las posibilidades que tenían las Fuerzas Armadas de hacer todo lo que hicieron con impunidad absoluta. Porque si entendemos esto, vamos a entender quién las empujó a pegarse un tiro, no en el pie, más arriba. La hacemos después del corte, okay. Porque este bloque ya lleva demasiado tiempo. Después de un tango vamos a seguir hablando de esta temática tan apasionante. Tango garantizado. Lo que poner a ustedes en términos policíacos militares. En el año 1975, ustedes saben que tenemos el operativo Independencia. 73. Perdón, 75. Me 70... confundí con el operativo Dorrego. Dorrego. Entonces, les quiero recordar que Isabel dictó 2 decretos y no solo uno. En el primer decreto, Isabel dice, le pide, ordena a las Fuerzas Armadas, exterminar el accionar subversivo o guerrillero. En el segundo decreto, porque ya era evidente que cuando iban a matar guerrilleros, si la policía cuando va a matar a un chorro común hace un desastre, malos militares. Entonces Isabel dicta un segundo decreto que está escamoteado por completo en la política y la historia. El segundo decreto dice exterminar el accionar subversivo, pero toda aquella cosa que no sea una confrontación a tiros, hay que detener a la gente y ponerla en manos de la justicia. Disculpa, repetí los 2 decretos. Son 2 decretos. Sí. El primero es exterminar el accionar subversivo. El segundo es, en una confrontación contra la guerrilla, tenemos que distinguir la parte a tiros es a tiros, de cuando se capturen prisioneros, bajo cualquier concepto. La captura de prisioneros tiene que tener garantizados sus derechos y tienen los militares la orden de llevarlos a la justicia. Ahora te hago una pregunta. Dale. Se me va la tentación, me tienta. ¿No fue la misma Isabel que prohijó la AAA? Nuevamente, vayamos a las cuestiones secundarias y a las cuestiones primarias. La pregunta es, nosotros ya en el operativo Independencia tenemos toda la estructura jurídico-militar para hacer una excelsa guerra sucia. Es decir, en 1975 se diferencia claramente la pelea a tiros, guerra, en los montes tucumanos, guerra, confrontación militar clásica, con la tortura y secuestro de ciudadanos civiles en las ciudades tucumanas, otras ciudades. Los militares, conjuntamente con la policía, nosotros ya sabíamos a principios de 1975 que a fines del 76 terminaba el gobierno constitucional de Isabel y todos sabíamos que el ganador absoluto de las próximas elecciones era Balbín y la Unión Cívica Radical. Entonces, esto es lo que no se ha conversado con los militares, que yo converso un poquitito con Macera. Lo voy a poner en términos como si yo me pongo al otro lado. Nosotros los militares teníamos los 2 instrumentos jurídicos para exterminar la guerrilla a tiros y teníamos un instrumento jurídico para que aquel guerrillero que deteníamos mandarlo a la justicia. Nosotros como militares, pero sobre todo con la policía, tenemos el instrumento jurídico para entrar en una casa, matar a los guerrilleros y si alguno queda vivo, lo fusilamos en el momento y luego viene la policía que le ponen un revólver y le hacemos tirar tiros. Y
en la virtud que tenemos poder, así como la policía tiene poder para chupar presos y torturarlos, nosotros tenemos mucho más poder que ellos para chupar presos y torturarlos. Entonces, las Fuerzas Armadas tenían el instrumento para realmente derrotar a la guerrilla, que estaba medio derrotada, como dice muy bien Fernando, en 1975. Tenían el instrumento para derrotar a la guerrilla, para hacer cosas sucias y para permitir que el proceso de Isabel termine y gane la próxima elección la Unión Cívica Radical. Entonces, ahí viene la pregunta. Almirante, si ustedes tienen el instrumento para hacer Gardel y Lepera, ustedes tienen el instrumento para dividir entre el poder civil y el poder militar, ustedes tienen el instrumento para derrotar a la guerrilla y quedar como triunfadores, ¿se pegaron un tiro en el pie o se pegaron un tiro más arriba? La respuesta es: nos pegamos un tiro más arriba. ¿Por sugerencia e inducción de quién? Eso no se lo digo ni aunque usted me torture. Te doy un dato económico. La Ford en algún momento fue dirigida solamente por los trabajadores y ahí se pudrió todo. Cuando todo el sistema gerencial fue echado de la fábrica y los trabajadores pusieron todas las máquinas en movimiento, demostrando que no necesariamente se necesita tener a los GEOs manejando una empresa, los CEOs, se pudrió todo. ¿Entendés? Porque, ¿qué dijeron los empresarios? No dejemos más que estos tipos sigan creciendo. ¿Entendés? Generémosle mucho disturbio, mucha sanata, mucho complejidad en cualquier cosa, para que no avancen más en el tema de tomar el poder real que tiene que ver con la conducción del país en términos empresarios, para liberarlo en serio de la garra de las multinacionales, que por supuesto no solamente estamos peor. Si ustedes aciertan el nombre de la persona que dijo lo que les voy a leer textualmente, pago una pizza con cerveza. Pues yo diría que pagues una cena, una pizza con cerveza. Bueno, una cena, está bien. Es impropio de un célebre médico y psicoanalista una pero pizza. Pero Mau nos tiene corriendo la coneja. No, los invito a comer un asado en mi casa entonces. Ah, bueno. Ustedes traen el vino, ustedes traen el vino, ustedes traen el vino. ¿Vos dijiste Mau o Mau? Mauricio, no corriendo la coneja. La cosa. Mugricio. Los van a mandar a matar y después los van a apretar a los militares. Van a institucionalizar luego los derechos humanos para regular la denuncia como mejor les convenga. El que se dio cuenta tempranamente antes de morir, los invito a la cena, muchachos. El que se dio cuenta tempranamente antes de morir que habían forzado a los militares a hacer un trabajo sucio y suicida, y los mismos que los mandaron a hacer ese trabajo sucio luego los iban a invocar por los derechos humanos, ese tipo se llama Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh vio tempranamente, antes de que lo maten, que los mismos que seducían, manipulaban y entusiasmaban a los militares a darse un tiro en el pie, porque vuelvo a decirle, podían haber hecho exactamente todo lo que hicieron dentro del orden constitucional. Y hay una segunda referencia para entender por qué las cosas son diferentes en Chile y en Argentina. Si las matanzas en Chile son más o menos brutales que las nuestras, y son tan brutales como las nuestras, hay una única diferencia geopolítica entre el golpe de ellos y el nuestro. Las Fuerzas Armadas chilenas siguen y son poderosas. Las Fuerzas Armadas argentinas no existen. Entonces el objetivo fundamental del golpe no es matar zurdos. Esto es lo que hemos comprado nosotros como débiles mentales. Bueno, por eso Martínez Dios hacía lo que vos decías, le hacía la cabeza a los milicos, Martínez Dios más otros muchachos más, ¿no es cierto? Le hacían la cabeza a los milicos para hacer esto que vos planteaste, más tirarse. Valen. Claro, porque ¿quiénes son los radicales en última instancia? Son todos abogados, la mayoría de ellos, ya mira, viene de Ortiz, trabajando para el enemigo. ¿De quién era abogado Ortiz? De los ferrocarriles ingleses. A ver si nos entendemos. Yo quisiera recordar algo que les dije entre bambalinas,
porque... Ortiz, perdón, no me acuerdo del... Roberto Ortiz, presidente, el conservador que quiso terminar con el fraude y lo enfermaron y... el anterior a Castillo. Claro, después vino Castillo, después vino el peronismo. Nosotros hemos hablado siempre de un golpe cívico, religioso, militar. Pero si ustedes se fijan a quienes hemos metido preso, es a los militares y a los civiles. A veces hemos hablado, y vos lo has recordado recién, qué cantidad de intendentes y de cuadros políticos le dio la UCR al gobierno militar. Muchos. Porque el gobierno militar tenía una base civil precaria, que es lo que llamamos los liberales, de Martínez de Oz. Sí, Guzmán, ¿te acordás? Pero es una base civil precaria. El Partido Socialista Democrático, el Partido Comunista, Américo Yoli y el PC. Pero la base institucional política se la da la UCR, primariamente y secundariamente el PJ. Y quiero recordar un personaje muy importante. Roberto Gil Lavedra, Ricardo Gil Lavedra, es el procurador de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno militar. Y luego es el juez que juzga a los militares. Entonces, nosotros decimos, pero Zaffaroni era un juez que no vio nada. No vio nada. Elisa Carrió era una funcionaria de una fiscalía que tampoco vio nada. Al general Milani, que era un mocoso de 22 años, él vio, todo va preso. Gil Lavedra estaba en la Corte Suprema de Justicia, pero no vio nada. Y el tipo que formó parte de la Corte Suprema de Justicia Militar es el que luego juzga a los militares. Yo le dije, almirante, ¿ustedes van a hablar de esto? Y él me dijo, ni muertos, doctor. Y es la misma lógica que sigue Videla. Han preferido el suicidio posterior, porque una cosa es en el medio de la locura pegarse un tiro en la ingle, pero durante 40 y pico de años todas las jerarquías militares mantuvieron este encubrimiento absoluto de sus amos civiles. Y sus propios hechos criminales, porque muchas de las cosas que no se saben porque ningún militar describió qué se hizo con tal y cual cuerpo. Hay un silencio de omertá. Recién con el Ministerio de Defensa de Agustín Rossi se descubrieron actas de la Junta Militar, pero vos sabés que en el Estado todo se hace con papeles. No hay ningún papel que dispone que tantos cadáveres fueron trasladados a la fosa NN de tal cementerio. No hay ningún registro de la entrada de los desaparecidos y qué se hizo con ellos. O sea, la omertá que vos estás planteando nuevamente es militar. Lo que te estoy diciendo y los estoy diciendo, que la omertá es primariamente cívica, y los que han mantenido a costa de su propia vida la omertad son los militares con tal de no denunciar a sus propios ejecutores. Esto habla de la complejidad de lo que pasó en el país. Yo pienso mucho, yo estoy convencido de lo que vos decís es así. Llegué observando esto desde la infancia, llegué a la misma conclusión de que los tipos, porque uno ve los números, yo soy economista, veo los números y veo el departamento que tenía Galtieri, el departamento que tenía Videla, y digo, bueno, ellos no se la afanaron. Entonces, ¿y por qué no salen a hablar de los que se la llevaron? ¿Y por qué se callan si le dieron tantos intendentes a la UCR, de embajador? ¿Por Pensá qué cuánto creció el grupo Sogma en la etapa de los militares. Pensá, si vos te vas a internet y pones la mafia calabresa, vas sí, a ver que papá Macri viene de ahí, y casualmente la mayoría de los funcionarios, Caputo, Calcaterra, son toda esta mafia que nos está gobernando ahora. Federico, ¿de qué trabajaba don Franco Macri en 1977? era empleado. Era un empleado que tenía un negocito chiquitito. Luego se casa con Blanco Villegas, que es una dama de Arcuña, y a partir de 1978-79 pasa de ser un empleaducho a transformarse en un empresario. Y después, más que empresario, es un mega empresario. Nadie habla de eso. Vacía en el Banco de Italia, no sé si te acordás. Sí, mi papá tenía plata ahí, así no me acuerdo. Me contó esa historia. La pregunta es por qué los militares son cómplices de eso al precio de su propia vida,
al precio de la vida de sus hijos, de la carrera de sus hijos, porque nuestros militares, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, quedan inscriptos en la historia, en parte como los criminales más grandes del universo, y desde otro lado como los imbéciles suicidas más grandes de nuestra historia. Vamos a seguir hablando de esto después del próximo tema musical. No te dejes pedir perdón porque no me ofendiste. Bueno, más o menos cada 15 minutos tenemos que hacer un corte y